Bueno, seguimos con el tema continuidad. En el video pasado vimos que las funciones elementales son continuas y también vimos que suma, resta, producto y cociente de funciones continuas nos da una función continua. Entonces ya tenemos una serie de herramientas que nos va a permitir afirmar que cierta función que tengamos es continua en determinado valor de la variable x. En este video vamos a agregar una propiedad más que nos va a ser útil para estudiar la continuidad de una función y poder afirmarla directamente, que es la continuidad de la composición. Entonces, lo que vamos a ver ahora en esencia es que la composición de dos funciones continuas nos va a dar una función continua. Entonces, enunciemos el siguiente teorema. Si f de x es continua en x igual a y g de z es continua en z igual f de a, entonces la composición de f con g, o sea, h de x igual g compuesta con f en x, es continua en x igual a. Es decir, si la función f es continua en a y g es continua en la imagen a través de f de ese a, o sea, en f de a, entonces la composición g compuesta con f va a ser continua en a. La demostración de este resultado es muy sencilla a partir de la propiedad de cambio de variable. Veámosla. Como f es continua, el límite para x tendiendo a de f de x, sabemos que da f de a. Como g es continua, el límite para z tendiendo a f de a de g de z es g evaluada en f de a. Fíjense que acá llamamos z a la variable de la g por conveniencia. La podríamos haber llamado también x o y o w, pero por conveniencia en este caso llamamos z a la variable de la g. El enunciado dice que la función g es continua en el punto f de a. Entonces lo que vamos a tener que usar es que el límite para z tendiendo a f de a, este f de a es un número, no es una variable, la variable es z. De g de z da g evaluada en ese punto, y eso por la definición de continuidad. Entonces tenemos esto y tenemos esto. Entonces, si ahora tomamos límite para de h de x para x tendiendo a, esto va a ser lo mismo que límite para x tendiendo a de g compuesta con f en x. Eso va a ser lo mismo que límite para x tendiendo a de g evaluada en f de x. Y si ahora hacemos un cambio de variable y a f de x la llamamos z, entonces cuando x tiende a a, esta z está tendiendo a f de a. Eso por este dato. Y entonces esto nos queda límite para z tendiendo a f de a de g en z, que eso es g en f de a. Pero g en f de a no es otra cosa que h evaluada en a. Con lo cual hemos probado que el límite para x tendiendo a de h de x da h de a, y entonces queda establecida la continuidad de la función h. Veamos un par de ejemplos. El primer ejemplo es la función f de x o h de x igual logaritmo de x cuadrado menos 1. Entonces,
vamos a probar que esta función es continua para cualquier punto X que esté en su dominio. Entonces vamos a poner esa afirmación. Es continua para todo X que esté en el dominio de H. Bueno, primero vamos a ver quién es el dominio de H. El dominio de H, ¿por qué va a estar formado el dominio de H? Bueno, va a estar formado por todos los valores que pueda tomar X y que tenga sentido hacer esta operación que está acá. Entonces, como acá tenemos un logaritmo, esos X tendrían que cumplir que X cuadrado menos 1 sean mayores a 0. Quiere decir que el dominio de H serían los X reales tales que X cuadrado menos 1 da mayor que 0. Ahora, el conjunto de números reales donde X cuadrado menos 1 da mayor que 0, pueden ver fácilmente que es el intervalo menos infinito menos 1 unión el intervalo 1 más infinito. Entonces el dominio de H es la unión de estos dos intervalos. Esto es fácil, es un ejercicio de inecuaciones que ya estuvieron viendo en el repaso de ingreso. Muy bien, entonces lo que vamos a probar es que para cualquier X que esté en esta unión, esta función va a ser continua. Entonces, digamos, queremos probar que la función es continua en un punto de esta unión. Bueno, a ese punto lo puedo llamar X, lo puedo llamar A, lo puedo llamar B. O sea, el nombre que le pongan al punto es arbitrario. Lo importante es ese punto donde vamos a decir que está y bueno, y a lo largo de la demostración mantener el nombre que le dimos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a llamar A. Entonces, sea A en el intervalo menos infinito menos 1 unión 1 más infinito. Tomamos un A en esa unión. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar f de x a la función x cuadrado menos 1, que sea, y vamos a llamar g de z a la función logaritmo de z. Entonces, esta f de x es continua para todo x que esté en los reales. Y g de z es continua para todo z mayor a 0. Entonces sabemos que esta es una función que es continua en cualquier x y esta es una función que es continua cuando z es mayor a 0. Y ahora tomamos un a que esté en este intervalo. Entonces, vamos a borrar esta parte que no la necesitamos. Esto sí lo vamos a dejar escrito porque voy a hacer referencia quizá a ello. Y entonces, si A está en el intervalo menos infinito menos 1 unión 1 más infinito, entonces la f de x es continua en ese A. ¿Por qué es continua en ese A? Porque la f de x es continua en cualquier real, entonces en particular en ese A. Como z igual f de A es a cuadrado menos 1 y a cuadrado menos 1 cuando el a está en este intervalo es positivo, entonces g de z es continua en f de a. Entonces usamos el teorema de la composición para poder afirmar que h, que es la composición de g con f, o sea, g compuesta con f da logaritmo de x cuadrado más menos 1, que es la función h que nos interesa. Bueno, entonces, esta función va a ser continua en el punto A porque es continua en A y g es continua en f de A. Y ahí queda demostrado que esa función h que definimos inicialmente es continua en cualquier punto de esta unión, pero como esta unión es el dominio de h, es en cualquier a o en cualquier x que esté en su dominio. Muy bien,
vamos a ver un poco discontinuidades. Bueno, por empezar vamos a decir que f es discontinua en el punto A si no es continua en A. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar para que una función no sea continua en un punto, o sea, tenga una discontinuidad en ese punto? Bueno, hay tres cosas que pueden pasar, que son las siguientes. Si f es discontinuo en A, perteneciente a R, entonces va a pasar una de las tres cosas que voy a poner acá. Una posibilidad es que A no esté en el dominio de F. O sea, que no esté definida f de A. Entonces, si la función no está definida en A, obviamente no puede ser continua porque la continuidad requiere que la función esté definida en el punto A. O la otra posibilidad es que quizás sí esté definida la f en A, pero no exista el límite. Entonces, si la función está definida en A, pero no tiene límite, tampoco va a ser continua. Y hay una tercera posibilidad, y es que existe el límite, llamémoslo L, pero este L no sea igual a f de A. Entonces, cuando tenemos un punto en el cual la función es discontinua, necesariamente al menos una de estas tres condiciones va a tener que ocurrir. Podrían ocurrir más de estas condiciones. Podría ser que A no esté en el dominio y tampoco exista el límite. O podría ser... Sí, podrían darse, por ejemplo, estas dos simultáneamente. Bueno, entonces, cuando uno tiene una discontinuidad, A es porque esa discontinuidad A, sí o sí, una de estas tres tiene que cumplir. Vamos a ver algunos pequeños ejemplos. El primero es f de x igual 1 sobre x. Como 0 no pertenece al dominio de f, entonces 0 es discontinuidad, lo vamos a abreviar así, de f. Otra posibilidad podría ser la función f de x igual signo de x. Como no existe en este caso límite para x tendiendo a 0 del signo, entonces 0 es discontinuidad de f. Y por último, y este tercer caso, supongamos que tomamos f de x definida como seno de x sobre x si el x no es 0 y por ejemplo 3 si x es 0. Bueno, entonces esta función está definida en 0. Si tomamos límite para x tendiendo a 0 de f de x, fíjense lo siguiente, en este caso, aunque la función está definida en forma partida, no es necesario en este límite tomar límites laterales. ¿Por qué no es necesario tomar límites laterales? Cuando x tiende a 0, el x se va aproximando a 0, pero nunca es 0. Quiere decir que f de x, para los x en los cuales se están acercando a 0, es directamente el seno de x sobre x. O sea que esto va a ser lo mismo que hacer límite. Para x tendiendo a 0, de seno de x sobre x. Y eso sabemos que da 1.
Y 1 no es igual al valor de f en 0, que está definido como 3. Entonces, en este tercer caso, la función tiene una discontinuidad en 0, porque si bien existe el límite y si bien está definida la función en 0, el límite y la función no coinciden. Con lo cual la conclusión que sería que 0 es discontinuidad de f. Bueno, vamos a ver brevemente cómo se clasifican las discontinuidades de una función. Bueno, las discontinuidades tienen una clasificación y en primer lugar se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo es las que se califican como evitables. A, perteneciente a R, es una discontinuidad, la vamos a abreviar así, disc-ev, si existe el límite para x tendiendo a de f de x, y eso da un L que tiene que ser real. O sea, cuando yo digo que existe el límite, es que el límite da un número real. Si el límite es infinito, no decimos que existe el límite, decimos que da infinito, pero no que existe. Bueno, entonces decimos que una discontinuidad es evitable si el límite nos da un número, o sea, existe el límite. ¿Por qué se llamará evitable? Porque tendríamos una situación como esta. En el punto A, la función podría estar o no definida, pero el límite existe y es L. Entonces, el gráfico de la función podría ser, por ejemplo, así. Entonces, ¿qué ocurre? La función en A, vuelvo a repetir, podría estar o no definida. Por ejemplo, podríamos definirla en A como este valor. Entonces, si por ejemplo estuviera definida en A, pero con este valor, ahí tendríamos una discontinuidad porque el límite es L y el valor de la función es otra cosa, una cosa distinta. Ahora, ¿por qué se la llama evitable? Se la llama evitable porque si en A, en lugar de tomar el valor que tiene o no está definida, tomamos el valor L, o sea, definimos f de A igual a L, la función pasa a ser continua. Quiere decir que tomando como valor de la función en A el límite, en ese punto la función pasa a ser continua. Entonces, la idea es que si A es discontinuidad evitable, definiendo f de A como L, o sea, L es el valor del límite, f es continua en A. Definiendo si no está definida y redefiniendo si estuviera definida. Entonces, ¿qué valor le daríamos a la función? El de su límite. Y entonces dejaría de tener una discontinuidad y por eso se lo llama evitable. Por ejemplo, f de x igual seno de x sobre x tiene una discontinuidad evitable en x igual 0, porque el límite para x tendiendo a 0 de f de x nos da 1. Entonces esa función la podríamos definir como 1 en 0. Es decir, si ahora f de x tomamos seno de x sobre x cuando x no es 0 y 1 si x es 0, esta función es continua en 0. Y de ahí viene el nombre de evitable.
Entonces, el primer grupo son las evitables. El segundo grupo serían las que no son evitables. Vamos a borrar esto. Discontinuidades no evitables. Bueno, las discontinuidades no evitables van a tener tres tipos de posibilidades, que las voy a primero graficar y después vamos a poner la condición que estaría cumpliendo. Una de las posibilidades estaría dada por este gráfico. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es que en el punto A no hay límite, pero sí existen los límites laterales y dan finitos. Este tipo de discontinuidad se la llama tipo salto. ¿Qué es una discontinuidad tipo salto? Una en la cual límite para x tendiendo a menos de f de x da un L1, límite para x tendiendo a más de f de x da un L2 y L1 no es igual a L2. Entonces a esa se le llama discontinuidad tipo salto. Otra posibilidad que podríamos tener sería esta. A esta, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, en este caso el límite de la función es infinito, pero también podríamos tener, y lo voy a dibujar debajo, o en el mismo gráfico este es A y este lo vamos a llamar A', así lo tenemos todo junto. También podríamos tener para una misma función esta otra posibilidad. En este caso, uno de los límites laterales da infinito y el otro da finito. En este, ambos límites laterales dan infinito. Bueno, en los dos casos decimos que la discontinuidad es tipo asíntota. ¿Qué sería entonces una discontinuidad tipo asíntota? Cuando el límite para x tendiendo a menos de f de x de infinito, o, no y, sino o, límite cuando x tiende a más de f de x da infinito. Es decir, uno de los dos límites laterales es infinito. En ese caso decimos que x igual a es asíntota vertical. Bueno, entonces, hasta ahora ¿qué tenemos? Tipo salto, tipo asíntota. Bueno, si una discontinuidad es no evitable y no es ni tipo salto ni tipo asíntota, diríamos que es una discontinuidad de otro tipo. Que sería discontinuidad no evitable ni tipo salto ni tipo asíntota. ¿Qué función tendría una discontinuidad que no es ni tipo salto ni tipo asíntota? Bueno, f de x igual seno de 1 sobre x. Esa función, que la vieron en la parte de límite, tiene un gráfico similar a este.
O sea, es una función oscilante donde cada vez oscila más rápido a medida que se va acercando a cero. Esta función no tiene límite, tampoco tiene límites laterales, ni tampoco tiene una asíntota vertical. Entonces, en este caso, x igual 0 es una discontinuidad no evitable de otro tipo. Bueno, con esto tienen la teoría suficiente como para hacer hasta el ejercicio 4 de la guía de continuidad.